Están ingresando todos y todas y todes. Así que primero darles las gracias, la bienvenida a todos los compañeros. Y decirles, para nosotros queríamos leerles un pequeño documento que entre las organizaciones del Ateneo hemos suscrito, en el cual decimos que para el Ateneo Néstor Kirchner y el colectivo de compañeros que lo componemos, es un enorme orgullo poder hacer esta actividad de hoy. Y creemos necesario poder nombrar a las organizaciones que conformamos el Ateneo porque es un esfuerzo militante para lograr una síntesis política del kirchnerismo local, sabiendo que aún nos resta bastante por sumar, pero que no es poco lo que hemos conseguido en este tiempo. Las organizaciones somos el Partido Intransigente, el Peronismo Militante, el Nuevo Encuentro, la Cámpora, Unidos y Organizados, la Chapanay Poder Popular, la Isauro Arancibia, la Gaucho Rivero, el Partido Comunista, Patria Grande Nueva Mayoría, Jóvenes del Pueblo, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, el Frente de Estudiantes de Lomas de Zamora, Resistencia Cultural Barrial y la agrupación Aconcagua. Para nosotros convocar en una misma actividad a dos compañeros que reúnen la calidad de militantes y a su vez la lealtad, la formación académica para pensar las transformaciones necesarias y sobre todo la calidad humana que poseen, es realmente un orgullo. En primer lugar, la compañera Graciana Peñafort, quien se desempeña hoy como directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Ha sido una gran batalladora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando en audiencia pública ante la Corte Suprema desarmó a los abogados de Clarín, expuestos en vivo y en directo para todo el país, sin poder ocultar el papelón que hacían. Defensora de la compañera Cristina y del recordado Héctor Timerman, a quien será obligatorio rendir eterno desagravio ante la infamia que tuvo que sufrir, Graciana es una de las voces en la que cualquier militante nacional y popular piensa cuando piensa en la lucha por la justicia. Luego, el querido compañero Amado Boudou, destacando su ejemplo de lealtad, solvencia técnica, política e ideológica. Perseguido por recuperar para la nación argentina su ahorro nacional, mediante la renacionalización del sistema jubilatorio, Amado colocó las bases para construir un sistema previsional como herramienta de la justicia social y hasta de la independencia económica. Es por eso que los poderes fácticos se ensañaron especialmente con él. Hoy cumple una injusta prisión domiciliaria que nos obliga a reclamar el cese de esta injusticia y recordar que la Argentina no tendrá Estado de Derecho ni dignidad mientras siga habiendo personas que, como Amado, como Milagro, y todos y todas las demás presas políticas del Poder Judicial cómplice del lawfare, continúen privados de su libertad. Por último, queremos señalar la relevancia del tema que hoy nos convoca, el caso Vicentín y la independencia económica. A partir del gigantesco robo y defraudación realizado por los directivos de la empresa Vicentín, se abrió el debate sobre cómo garantizar la continuidad de una empresa central en el mercado de granos y de divisas, garantizando el rol rector del Estado. La recuperación de ese resorte del poder estatal resulta primordial para reconstruir la Argentina post-pandemia, teniendo presente que, en nuestro caso, significa enfrentar las consecuencias de dos pestes combinadas, el neoliberalismo y el coronavirus, como así también la necesidad de generar recursos genuinos sin que el peso recaiga en la inmensa mayoría del pueblo trabajador. Debemos ser capaces de pensar el rol del Estado también en el resto de los sectores estratégicos como ser los recursos naturales, la ciencia y la tecnología, los servicios públicos, entre otros. Por todo esto, las organizaciones del Ateneo entendemos que, a días de la celebración de nuestra independencia nacional, esta actividad de hoy es a la vez un acto de justicia
con les leales y un aporte a pensar la construcción de la patria libre, justa y soberana que nuestro pueblo merece. Por eso con nosotros los compañeros, las compañeras Graciana Amado y Daniela Avilar. Hola compañeros, compañeras, gracias Fabio, gracias compañeros y compañeras, compañeros de nuestro querido Ateneo. Es como que estoy en modo groupie hoy, fan de estos dos grandes amigos. Por suerte se los digo siempre, cada vez que tengo la oportunidad de cruzarme con ellos, con Graciana y con Amado, le transmitimos así como podemos, con esta torpeza militante que se encuentra con grandes referentes, le transmitimos nuestro amor y el amor de todos y todas las militantes de nuestro distrito de Lomas de Zamora, de nuestra República de Lomas de Zamora. Ahora Graciana Cornejo me cagó el chiste, pero nosotros le seguimos diciendo a nuestra República solamente por una cuestión de cariño. La verdad es que Fabio dijo todo, es para nosotros y nosotras un honor contar con ustedes hoy en este encuentro. Es algo que se vino planeando hace mucho, debo reconocer la vehemencia que le puso Fabio y todo el colectivo para que esto suceda, así que gracias Fabio, gracias Juan y a todos los compañeros y las compañeras de nuestro Ateneo que no aflojan, que no paran y que la verdad que es un orgullo transitar el día a día con ellos y con ellas. Yo me siento honrada de ser parte de este colectivo militante que construimos con profundo compromiso, pero con mucho amor. Digamos, no creemos en el amor como un concepto naif, creemos en el amor como una herramienta política para poder dar todas las batallas. Así que nada, yo obviamente los que nosotros queremos acá y nosotras escucharles, solamente esto, que es un evento, porque este sí que es un gran evento, hay como 300 personas en el vivo de Facebook, hay 100 acá por Zoom, así que estamos unas cuantas, todos vecinos y vecinas de nuestro distrito que queremos escucharlos a ustedes dos. Y nada, quizás como introducción, creo que en este rol de militantes que nos toca, digamos, por opción de vida transitar, más allá de los roles circunstanciales que tengamos, fundamentalmente somos militantes políticos porque entendemos a la política como herramienta de transformación, y en este contexto tan angustiante para todos y todas, creo que igual tenemos la obligación o el desafío, por nuestro rol militante, insisto, en pensar qué Argentina, qué sociedad queremos construir en este, no sé si es post-pandemia, quizás una post-cuarentena o lo que viene después de esto, que en definitiva entendemos que este modelo, este sistema de exclusión, de vulneración, de avasallamiento de derechos que nos trajo hasta acá, no queremos que siga, digamos. Nosotros pretendemos pensar en un proyecto, en un modelo productivo, y en esto Amado seguramente nos va a dar la clave, con inclusión, con los derechos como principal batalla a dar, y fundamentalmente desde una perspectiva absolutamente sustentable y de integración, digamos, donde la soberanía económica, política y alimentaria tienen que ser nuestros ejes rectores. Así que sin más, agradecerles con un profundo amor y profunda admiración. Obviamente ya quedamos para que cuando esto pase puedan venirse a comer un asadito a la República, que en eso también somos buenos y buenas. Ahí está Morel, los compañeros, Argüello, somos buenos para armar las parrillas enseguida. Así que te invitamos a vos, Graciana, te invitamos, Amado, los vamos a estar esperando para cuando esto pase, fundirnos en un abrazo de absoluta gratitud por todo lo que ustedes hacen por nosotros, por este pueblo y por las barriadas fundamentalmente, que nos dignificamos con personas como ustedes, siendo parte del equipo de nuestra querida compañera amada Cristina Fernández de Kirchner. Así que gracias compañeros, compañeras, estamos acá para escucharlos. Graciana, te damos la palabra a vos porque no aguantamos más. Bueno, primero muchas gracias al Ateneo, gracias Dani. Yo voy a contar una infidencia. Yo a Dani la conozco desde que era cachorrita, era muy pequeña cuando yo la conocí. La verdad que me gusta mucho ahora
ver lo que está haciendo en la Cámara de Diputados. Creo que era importante, no solo porque es mujer, sino porque es joven. Es decir, no pasa tanto por su sexo, que también importa a los fines de hacer más igualitaria la política, sino porque es joven e implica una mirada distinta de la política, incluso distinta y más evolucionada que nosotros, que no somos tanto más grandes, pero somos más grandes. Lo otro, decir, Daniela lo sabe, yo por Lomas de Zamora tengo un particular afecto, es uno de los lugares donde he comido, de los mejores asados que he comido. He dado clases en su universidad mucho tiempo, un par de años, es un lugar que le tengo un particular cariño, y aparte creo que es el primer lugar de lo que llaman el conurbano bonaerense que conocí en profundidad, porque tengo grandes amigos viviendo ahí. Pero bueno, ahora estas son las parroquiales. Voy a decir algo que escuchaba lo que leía el compañero, y me acordaba cuando lo de Timerman, algo que vengo recordando, y es una de las últimas cosas que hizo Héctor Timerman como canciller, y la cual él estaba muy orgulloso, que era la aprobación en Naciones Unidas de una serie de condiciones sobre la deuda soberana, es decir, algunas cuestiones a tener en cuenta por la comunidad internacional cuando los países renegociaran su deuda soberana, porque la verdad es que la deuda se ha vuelto a lo largo de la historia una carga a veces inviable para los países, sobre todo para los países como nosotros que están en vías de desarrollo. Porque todavía estamos en vías de desarrollo, a mí me encantaría que estuviéramos en un estadio más evolucionado, pero hay que decir que pese a la enorme pelea que se da por la industrialización, los 4 años de absoluto desincentivo por parte del gobierno macrista para la industrialización del país en un modelo económico basado en la agroeconomía, básicamente, no fue precisamente lo que mejor le hizo a la Argentina, y menos cuando para sostener ese modelo, además, la Argentina procedió a endeudarse más allá de lo racional, más allá de lo compatible, y voy a decir esto, y más allá de cualquier control del Congreso, porque esa deuda no pasó por el Congreso, oportunamente, y es recién ahora donde se está subsanando esa falta de acuerdo político para endeudar al país de una manera francamente escandalosa. ¿Por qué empiezo por acá? Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta que esta pandemia ha puesto muy en evidencia. Hay algo que está en crisis en el mundo y en nuestro país, que es la desigualdad que ha generado un modelo capitalista absolutamente insensible en muchos aspectos. Yo no tengo una crítica puntual al capitalismo en sí mismo. Por supuesto creo que hay sistemas alternativos, pero me parece que pelear hoy contra el capitalismo es una batalla que no sé si estamos en condiciones efectivas de dar, porque es difícil pelear contra el capitalismo en un mundo capitalista. Entonces me parece que lo que hay que hacer es un capitalismo razonable. Pero cuando digo esto, no me quiero olvidar de una de las consecuencias tremendas que ha tenido el capitalismo, pero más que el capitalismo, el neoliberalismo, que es la posición política que sostiene un modelo de producción en una sociedad. Y que lo hemos visto con total dramatismo con la pandemia. Digo, esta pandemia desnudó como pocas cosas en que yo recuerde la desigualdad en la que las sociedades modernas, presuntamente civilizadas, aceptan vivir. En España lo vimos con un sistema de salud que no podía atender a todas las personas que se enfermaban, con un Estado que no sabía cómo arbitrar las medidas para que ese sistema de salud funcionara adecuadamente y salvara vidas. Lo vimos también cuando saltó de continente y se fue a Estados Unidos, y vimos cómo llega un momento en que cuando la desigualdad es tan tremenda, ni siquiera el dinero te puede salvar, porque las condiciones estructurales para salvar vidas tampoco están garantizadas.
Siempre me acuerdo de algo que me impresionó mucho al principio de la pandemia, lo que relató la hija del gerente del Santander Río en Portugal, que dijo: mi papá, nosotros éramos millonarios, hemos vivido muy bien, y mi papá se murió peleando por algo que en el mundo normal es gratis, el aire. Su papá había muerto de coronavirus. Y me parece que en la Argentina lo que tuvimos fue la fortuna de tener un gobierno que no pensó en esas lógicas desiguales al momento de afrontar la pandemia. Y tampoco pensó en la lógica de mantener abierta la economía por sobre las vidas, en el claro entendimiento que efectivamente la economía argentina, como la de todo el mundo, va a caer, porque es una consecuencia de este virus, que no solo enferma personas, sino que enferma países y sus modos de producción, pero que se dio cuenta que la economía que cae se puede levantar, las vidas que se pierden no se pueden recuperar. Y privilegió la vida con un enorme costo, inclusive para el propio país. No es menor que para evitar la asfixia de la absoluta de la economía y de las personas, porque no es la economía, porque parece que la economía es como una señora que tenemos que cuidar que vive en una casa. No, la economía somos todos, y para sostener esa economía ha hecho enormes esfuerzos que van desde la IFE, que es la asignación por emergencia, hasta pagar buena parte de los salarios de las empresas privadas. Es un enorme esfuerzo que ha hecho el Estado, pero lo ha hecho en el reconocimiento de algo que lo dijo con toda claridad: nos acostumbramos a vivir en un país muy desigual. Miren, hasta en las cosas, yo me acordaba muy al principio de la pandemia, cuando se iba a cobrar por primera vez el problema de las personas que tenían que cobrar su jubilación, amuchándose en los bancos. Y la verdad es que nos impresionaba porque veníamos de cuarentena, pero todas esas personas mayores se amuchan todos los meses en el banco. Pero recién nos dimos cuenta con la pandemia. Digo, ¿cómo nos acostumbramos a los viejos esperando? ¿Por qué nos acostumbramos? Porque todos los que hacemos trámites los vemos esas colas algunos días del mes, y nos habíamos acostumbrado, o sea, a nadie se horrorizaba. Digo, ahora nos horrorizaba porque veníamos de estar encerrados. También nos acostumbramos al trabajo en negro. Yo me acuerdo con mucha claridad cuando el presidente dijo que habían descubierto que buena parte de la economía es negro con trabajo en negro, y que por eso no se le podía pagar, por ejemplo, ATP a todos, porque ni siquiera las empresas declaraban a sus trabajadores en negro. ¿Cómo nos acostumbramos a eso? ¿Cómo nos acostumbramos a que el empleador puede exigirle a una persona que es grupo de riesgo que vaya a trabajar igual cuando la normativa dice que no debe hacerlo? Porque hasta que lo entendieron lo vimos como algunos empleadores se negaban a aceptar que sus trabajadores, grupos de riesgo, no podían ir a trabajar, salvo que los declararan esencial. Y para que fueran a trabajar, a veces los amenazaban con no pagarles. Más allá de lo salvaje, lo estoy contando, que impresiona. A mí me impresiona que en ese mundo vivíamos y no lo veíamos. No sé cómo nos acostumbramos. Me parece que es una cosa para reflexionar. Yo realmente creo que la patria es el otro, pero creo que tenemos que trabajar más en profundidad para ver al otro. Porque a veces siento que hay partes del mundo que se nos pasan. Y no, simplemente nos acostumbramos. A mí me impresionó mucho lo de los jubilados, porque podrían ser mis viejos, mis dos papás son jubilados, y digo, a mí me costó mucho que aprendieran a usar el home banking, pero un verano me dediqué a que aprendieran, no pensando en la pandemia, sino pensando en que se olvidaban la clave, era todo un lío. Pero la verdad es que agradecí esto, haberme tomado ese momento para explicarles y enseñarles, porque si no, mis papás iban a estar en ese banco arriesgándose a contagiarse.
Digo, pero el punto es ese. Yo me pregunto, todos nosotros que tenemos un adulto mayor cerca, ¿le hemos enseñado a usar los métodos para hacer los trámites bancarios sin necesidad de ir al banco? Es una pregunta, digo, porque todos queremos hacer cosas, militamos, hacemos mil cosas. Ahora, el de al lado, ¿le explicamos esto tan básico? Tal vez son esas las cosas que dejamos de percibir. El que tenemos al lado, tal vez entendemos, digo, yo tal vez desde mi departamento me conmueve la pobreza, pero no me doy cuenta que pobreza también es mi vecina viuda que no sabe manejar home banking. Bueno, esas cuestiones de la desigualdad son las que han quedado muy desnudas en la pandemia. Y la desigualdad no solo es en términos de lo que no vemos, sino también en términos de lo que no conocemos. Yo les voy a dar un ejemplo corto de algo que a mí me preocupa porque me pasa. Yo hace años, todo el mundo lo sabe, ahorro todo lo que puedo porque quiero comprarme un departamento para no seguir alquilando. Por supuesto, durante el macrismo no me animé a un crédito UVA, me alegro no haber entrado en un crédito UVA, debo señalar. Pero la verdad es que era el único tipo de crédito hipotecario, es decir, la única manera, yo no tengo el dinero para comprarme, menos en capital, un departamento. Entonces necesariamente tengo que acceder a un crédito, o lograr acceder a un crédito. Y no accedo, porque los créditos que me ofrecen son créditos que no voy a poder pagar y que me ponen una cantidad de requisitos que además lo convierten en casi una tarea titánica. Yo a veces riendo digo, por ahí es más fácil construir yo la casa que conseguir el crédito para comprarla. Y miren que de arquitectura no sé nada. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque cuando asumió el nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, nos enteramos que había una empresa que es súper importante, del sector agroexportador, por supuesto, que se llama Vicentín. Muchos la conocemos porque solemos consumir algunos de sus productos. Pero la verdad es que la principal actividad de esta empresa no es producir ni el aceite ni esas cosas, sino exportar granos. Bueno, claramente una empresa que tuvo un trato privilegiado en la anterior gestión, que tenía un modelo agroexportador muy claramente definido, como también un modelo financiero de la economía también muy definido. Cuando asume el nuevo gobierno, las nuevas autoridades del Banco Nación descubren casi al mismo tiempo una serie de préstamos absolutamente exorbitantes, por fuera de la lógica bancaria, a esta empresa. Bueno, que se le hubiese prestado mucho a una empresa no parece tan grave, pero el problema no era que se le había prestado una cantidad de dinero insólita. El problema era que se le había prestado, pero que la calificación de incobrable se le había puesto el Banco Nación el 9 de diciembre del 2019, un día antes que asumiera la nueva gestión. Es decir, que había mantenido una categoría que le permitía acceder a estos créditos hasta un día antes de la nueva gestión. El segundo punto que llamó a preocupación fue que el 27 de diciembre del 2019, o sea, hacía 17 días había asumido un nuevo gobierno, esta empresa que había recibido cantidades millonarias de dinero, no solo de entidades públicas, sino también de entidades privadas, se declaró en cesación de pago. Es decir, una empresa es como si Daniela se gana la lotería y a los 17 días declara que está en bancarrota. Había un problema, y claramente había un problema, porque como una empresa que había recibido tanto dinero, 17 días después ya no podía afrontar sus obligaciones. Pero el problema no solo era la empresa y el dinero que no había recibido, que había recibido y no había invertido en pagar sus deudas. El problema es que era una empresa de una magnitud tan importante, al menos en lo que es región centro, que el no pago de las obligaciones de Vicentín generaba un efecto dominó en otros niveles de la economía. Por darles un ejemplo, hay cooperativas de trabajadores rurales que le dieron toda su cosecha a Vicentín, y Vicentín no les había pagado. Es decir, había personas que le prestaban servicios a Vicentín y Vicentín no les había pagado.
Entonces todas esas personas tampoco podían pagarle a sus propios trabajadores. Bueno, y esto empezó a generar un verdadero problema en algunas regiones, en la región donde tiene su centro Vicentín, y que estos problemas que se empezaron a generar tuvo inclusive su cúspide en el reconocimiento que ya no iban a poder pagar de la manera ordinaria, cuando en febrero del 2020 directamente se abre el concurso de acreedores. Y es cuando empiezan a hacerse los números. Y los números que se hacen en el concurso y que claramente el Banco Nación, como principal acreedor, conoce, dan cuenta que Vicentín está endeudado de una manera absolutamente insalvable, porque su nivel de deuda vale varias veces su patrimonio. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo le prestan? No. Es que mucho antes de ser declarado incobrable, mucho antes de su cesación de pago en diciembre, y muchísimo antes de su concurso, casi como 15 días antes del cambio de gobierno, Vicentín tomó su principal activo, que es una empresa subsidiaria que se llama Renova, y la vendió. La vendió por un número que es cuanto menos bastante menor al precio de mercado, dicen los señores de Vicentín que porque compensaron deuda, yo no sé, y ahí eso es materia de concurso. Pero les quiero decir que la empresa, antes de declararse en concurso, procedió a desprenderse de su activo más valioso, la empresa que más producción, que más dinero le hacía ganar al Grupo Vicentín. Pero no acabó ahí. Cuando se declara el concurso, se observa además que el dinero no está el dinero de las cosechas entregadas y vendidas, no está el dinero de los créditos, no está el dinero. Y entonces empieza la pregunta de dónde está el dinero. No sabemos dónde está el dinero, sabemos que no está. Lo que también sabemos es que por eso hay una denuncia penal, porque se está investigando una posible administración fraudulenta por parte de Vicentín. Que si se comprobara, además esto va a tener efectos sobre el concurso. Ahora ustedes miren, bueno, ¿cuál es el problema? Que con los números de Vicentín y sin haber activos contundentes, ese concurso está destinado primero a durar 1000 años, como el concurso de Correo Argentino, que lleva casi 20 años, sin que nadie haya podido cobrar un centavo de la deuda. Y aparte que las personas no van a cobrar. Como no existen los activos para pagar esa deuda de manera completa e integral, el destino de Vicentín es la quiebra. ¿Y qué implica cuando una empresa quiebra? Es simple, implica que el juez decide que la empresa va a quebrar y que para poder pagarle a los acreedores se van a vender los bienes que tenga la empresa. Implica básicamente el desguace de la empresa. Aparte ustedes piensen, no es lo mismo vender una fábrica funcionando que vender por un lado la máquina, por otro lado la mercadería que esté almacenada. El resultado del concurso es que en general los acreedores cobran poco, mal y tarde. Y esto tiene consecuencias concretas, porque Vicentín no es cualquier empresa. No es cualquier empresa porque es una de las, en términos futbolísticos, sería la quinta grande. Es la quinta empresa del sector agroexportador en importancia en nuestro país. Pero además quiero decir algo que es importante. Es la única empresa que responde a capitales nacionales. El resto del sector agroexportador está extranjerizado. Yo no tengo nada contra la extranjerización, pero déjenme decir que siempre me preocupa un poco que algunos sectores tan estratégicos para nuestra economía respondan a intereses que poco tienen que ver con nuestros intereses como país. Pero más allá de eso, esta empresa es muy importante y si desaparece, lo que perdemos es el jugador nacional, repito, en un sector de la economía que es estratégico para nuestro país. Yo creo que muchos de los que estamos escuchando no quisiéramos un modelo solo agroexportador, pero hoy es el modelo que tenemos, es el modelo que nos permite ingresar divisas y no podemos dejarla caer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo
el gobierno decidió hacer una jugada políticamente muy arriesgada, que consistía en expropiar la empresa, pero además para que la empresa siguiera funcionando, era necesaria darle otra administración, porque ningún cosechador que ya le había vendido su cosecha a Vicentín y que no se le habían pagado, le iba a entregar la cosecha a esta empresa, obviamente. Entonces, para eso se dispuso, por vía de un decreto, la intervención de la empresa en el marco de lo que se llama la ocupación temporal anormal, una vieja disposición de la ley de expropiaciones, y se dispuso la intervención de la empresa, se puso a cargo de una persona con enorme experiencia en la materia, que es un ingeniero agrónomo cuyo apellido es Delgado, y esto se anunció en una conferencia de prensa, se lo presentó a Delgado, lo que, como lo dijo hoy, si no me equivoco, hoy o ayer Alberto Fernández, jamás el gobierno, que explicó por qué hacía lo que hacía, se imaginó la reacción que iba a tener un sector de la Argentina, que vio en la expropiación de Vicentín un verdadero ataque a la propiedad privada, como si la expropiación no fuera una disposición que está en la Constitución, pero no en la del 94, no en la del 49, está desde el principio mismo de la Constitución, porque es la manera en que el universo del liberalismo del siglo XVIII, del siglo XIX, entendía que esto pasaba. Sí, cuando a veces sucede que hay activos estratégicos, terrenos estratégicos, que el Estado requiere para el cumplimiento de sus fines y que son privados. Entonces los expropia. Digo, imagínense, yo imagino que cuando escribían eso pensaban en los terrenos para el ferrocarril, por ejemplo. Es decir, que podían ser privados. ¿Y cómo hace si el Estado necesita pasar la vía del tren por un terreno para no desviarse 1000 kilómetros? Y expropia el terreno. O sea, ¿qué se le va a hacer? No. Bueno, en este caso, el Estado entendía que era necesario, que había una utilidad pública, ese es el título exacto, en quedarse con Vicentín como un activo. Y además que era necesario mantener la actividad de la empresa, por eso le determina una intervención. La reacción fue tremenda. Voy a parafrasear a Beatriz Arlo, porque incluso salieron muchas personas como yo no salí claramente, pero personas como yo que no podemos comprar una casa porque a diferencia de Vicentín no obtenemos acceso al crédito hipotecario del Banco Nación, en parte porque mucho de ese dinero se fue a los vicentines del macrismo, que salieron a defender que no se expropiara y la propiedad privada como si fueran a ir por, no sé, por su departamento de 70 metros cuadrados. No sé, una sensación. Yo siempre he sostenido, en este tiempo he sostenido, que yo creo que muchos de los que protestaban contra la expropiación de Vicentín, hacía un mes habían protestado en contra de la cuarentena impuesta en el país. Pero como de pronto las muertes empezaban a crecer y sobre todo empezaban a crecer los contagios, ya no podían hacerlo porque había una realidad que les impedía tener ese discurso pro economía abierta. Digo que para mayor abundamiento, está claro que el ejemplo de Estados Unidos y Brasil demuestra la inutilidad absoluta de mantener la economía muerta, la economía abierta mientras las personas mueren, mientras hay gente muerta. Pero bueno, esta reacción política generó una enorme sorpresa en el gobierno. Lo dijo Alberto, que él no esperaba esto, Alberto Fernández, el presidente, que él nunca se imaginó, porque era tan claro desde la estructura gubernamental lo que había pasado con Vicentín que no se lo esperaban. Yo creo que tal vez había que haber preparado antes, o como el terreno, contar esto, no lo sé. Es fácil decir que se podría haber hecho con el diario del lunes. Lo cierto es que no se hizo, y en ese marco, los sectores que ya están enojados con Alberto Fernández, porque acá hay que señalar algo. Muchos celebraron
el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales, pensando que Alberto Fernández venía a hacer una política de favorecimiento sectorial. Y se llevaron una enorme sorpresa, creo yo, cuando descubrieron que Alberto había venido a ser el presidente de los argentinos, no llevar adelante una política de favorecimiento personal. Y vienen cascoteándolo, vienen tirándole piedras, tratando de, o que se doblegue, es decir, de disciplinarlo, o que, no sé, yo siento que a esta altura tal vez están intentando debilitar el gobierno, pero no puedo hacer política con mi sospecha paranoica. Lo que veo es claramente un ataque sistemático al gobierno. ¿Qué es lo que pasó? Frente a la reacción popular y de la política, Alberto Fernández puso un freno y dijo, miren, si no quieren la estatización, yo sigo creyendo que mantener esta empresa es muy importante. Tráigame una alternativa. Porque hasta ahora nadie me trae una alternativa. En realidad la única alternativa que había aparecido antes que Alberto asumiera la presidencia, cuando los dueños de Vicentín se habían presentado ante Culfas, o el ministro de Producción, para decirle, quédense con la empresa, no me importa, pero no nos hagan problemas penales por nuestro endeudamiento. Pero eso había sido el 6 de diciembre. Hoy incluso los dueños de Vicentín se oponen a la expropiación, bien distinto a lo que habían dicho en diciembre. Pero quiero seguir. Mientras se buscaban soluciones alternativas, los dueños de Vicentín se presentaron ante el juez del concurso para pedir la inconstitucionalidad tanto del decreto que había ordenado la intervención y posterior expropiación, como de la ley de expropiaciones, que es una vieja ley, en lo que respecta a la intervención. El juez del concurso hizo una barbaridad jurídica, porque no declaró la inconstitucionalidad, declaró que era incompetente, que él no podía entender eso. Pero de todos modos, es decir, y como el decreto y la ley, nadie la declaró inconstitucional, técnicamente nosotros deberíamos cumplirla. El juez, la gente de Vicentín, el gobierno. Pero el juez hizo una cosa sin sentido, dijo, miren, yo no sé si es constitucional o no, pero no la cumplan. Entonces, volvió a los dueños de Vicentín al control de la empresa. Digo, las personas que lo habían llevado al estado de cesación de pago vuelven a controlar la empresa. Yo no entiendo cómo el juez del concurso puede creer que eso es lo correcto. Porque no se olviden que el juez del concurso no es el juez de los dueños de la empresa, el juez de todas las personas que además esa empresa tiene que pagarles. ¿Cómo volver a la administración a los que llevaron a esa empresa a la cesación de pago? Porque eso no hay que probarlo judicialmente, es decir, aun cuando lo hubiesen hecho lícitamente, es decir, da lo mismo si hicieron si fuera un concurso fraudulento o no, porque si fueron por inútiles también no correspondería, necesitan una nueva administración. Pero más allá de esto, a mí simplemente decidió que los que eran interventores designados por el Poder Ejecutivo no eran más interventores sino veedores, y cuando finalmente, y cuando el gobierno de Santa Fe presentó una propuesta alternativa, además de todo, mandó la propuesta alternativa, la solución que había pedido Alberto Fernández, a tramitar por incidente. Sistema concursal, si por separada la causa. Vayan a saber cuándo se va a resolver esa presentación en definitiva. Mientras tanto el gobierno apeló, no hay novedades de la apelación. Mientras tanto, montado en Vicentín, la oposición pareció encontrar algo que tenía efecto, como que enganchaba a las personas, y yo creo que eso también fue una sacudida para el gobierno de Alberto, que venía con una alta tasa. La verdad es que hoy tenemos Vicentín en una situación absolutamente indefinida, no ha llegado al Congreso de la Nación el proyecto de expropiación, el gobierno no parece estar dispuesto a expropiar hoy, lo cual desde la política me parece relativamente razonable. Ya tenemos bastante crisis como para seguir generando tensiones políticas.
y nadie sabe cómo va a seguir el futuro de esa empresa. Y yo me voy a permitir, y estoy terminando con esto, decir, miren, hay varias enseñanzas que nos deja hoy el tema Vicentín, aunque todavía no sabemos cómo termina. La primera tiene que ver con la desigualdad. Lo que se le da mal a unos, se le niega mal a otros. Yo pienso no en mi departamento en Capital Federal, pienso, por ejemplo, en todas las personas que han tenido que pasar esta pandemia en viviendas precarias o sin agua, como pasó, por ejemplo, en Capital Federal o en las zonas más vulnerables, y pienso en los planes de vivienda que se podrían haber hecho desde el Estado con esos recursos. Recursos que nadie sabe dónde están, pero que se lo dieron a una empresa que terminó en cesación de pago. La administración de recursos implica una mirada más humana y más razonable para que no haya más desigualdad. No la podemos permitir, es una enseñanza. Pasó todo al mismo tiempo y creo que a veces las cosas pasan al mismo tiempo para que veamos y podamos comparar. La segunda enseñanza es que a las medidas políticas, incluso las más razonables, hay que explicarlas. Que si no, en un gobierno que no tiene el trato favorable que tiene otros gobiernos, sobre todo por los medios de comunicación, lo primero que hay que hacer es educar al soberano y explicarle al soberano qué es lo que vamos a hacer. Yo tomo la autocrítica que hace Alberto y la tomo en serio porque me parece que es una gran enseñanza. Aún las cosas correctas hay que explicárselas. No explicárselas a los poderosos, que las van a entender perfectamente. Sino además explicárselas sobre todo a quien tiene que saber qué es lo que está haciendo su gobierno, que es el ciudadano. Hay que explicarlo por qué, cómo. No hay que cansarse de explicar, porque cuando la gente está desinformada, esa gente desinformada se deja, o es fácil de convencer de aquello que no termina de entender y que le asusta. Y me parece que es una enseñanza que hay que tomarla y aprender. Hay que tomar esto como un aprendizaje. La tercera enseñanza, me parece que es muy importante tener en cuenta que Vicentín es solo una empresa. Perdón. Maxi, ¿me llamás cuando estoy en la conferencia? No puedo atenderte. Ok, bien. Me dicen que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan? Bien. Max, están escuchando todo porque estoy con el audio puesto, por ahí es tu compu. La tercera enseñanza, y esto me parece súper importante, es que además de combatir la desigualdad, explicarle al ciudadano de qué se trata lo que estamos haciendo, es que las políticas tocan intereses. Y que cuando uno está dispuesto a tocar ese interés, hay que hacerlo y no hay que tambalear. Porque después se pierde cierta legitimación política. Yo siento que la experiencia de Vicentín es una mala experiencia para el gobierno de Alberto Fernández. Y un gobierno que la verdad yo tengo una mirada sumamente favorable. Digo, yo estoy contenta con el gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto, como todo gobierno puede hacer las cosas mejores. Pero yo en este momento de crisis, pandemia, no quiero ser de las que dice siempre puede hacerse mejor, es poco. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández, con las cosas que se le pueden criticar, está haciendo las cosas muy bien y yo le estoy muy agradecida, entre otras cosas porque estoy viva. Y siento que con un gobierno como el de Bolsonaro, tal vez yo no estaría viva. O tal vez no estarían vivos mis viejos, o la gente que yo estimo. Entonces le tengo mucha gratitud. Pero tengo claro que la salida de la pandemia no va a ser fácil. No va a ser nada fácil. Y del otro lado van a estar los que están peleando porque se sostenga este sistema desigual. Y como la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte, esos señores que representan intereses están allá afuera y están esperando. Y yo no sé
Yo leí algunas de las propuestas que ha hecho Alberto, a mí me parecen súper interesantes, pero me parece que para llevar adelante muchas de esas propuestas vamos a necesitar decisión política. Entonces hay que ver cómo las vamos a plantear y no estar dispuestos a retroceder. Porque hacer los cambios transformadores que requiere el combate contra la desigualdad son cambios que no van a ser simpáticos. No por necesarios van a tener aprobación. Y del otro lado tenemos un grupo de personas que hace mucho tiempo administran este país en beneficio de sus propios intereses. Son poquitos, pero son poderosos. Ya tuvieron un presidente como Mauricio Macri y vimos lo que pasó. La inflación que pagamos todos los ciudadanos se fue al carajo, nuestras tarifas se fueron al carajo, mientras que ellos seguían ganando dinero. Entonces, muchas de las medidas que tienen que ver con paliar la desigualdad, con generar empleo, con distribuir mejor la riqueza, son medidas que van a requerir una fuerte decisión política. Para eso hacen falta dos cosas. Una ya la dije, que nos cuenten y nos expliquen para que podamos, como militantes y como ciudadanos, explicarlas y no enojarnos. La otra es que definan con toda claridad el rumbo y que sepan que si ellos no ceden ni se asustan, nosotros tampoco. Voy a terminar con esto diciendo, el 9 de julio hubo un banderazo, ¿no? Que en realidad detrás de ese banderazo lo que había era una forma de protesta encubierta. Ya no era Vicentín, entonces estaban protestando por la cuarentena restringida, rompiendo la cuarentena restringida. Cosas del absurdo político. Pero a mí me impresionó mucho, porque en la mañana Alberto había dado un discurso que a mí me pareció bueno, con una muestra con todos los sectores de la Argentina, lo que hay que hacer, porque de esta situación de que en una emergencia vamos a tener que salir todos. Pero en la tarde, la violencia, hacía poquitos días habían intentado culpar a Cristina de un crimen, una cosa, la verdad que hay un sector de la política que solo odia y miente, pero más allá de eso, en la tarde, un móvil de C5N fue a cubrir esta manifestación. Y esta gente que decía que manifestaba por la República, atacó al móvil, y uno de los agresores les dijo, ahora van a empezar a tener miedo. Yo lo que le digo es que yo soy peronista, soy tributaria de una historia que no conoce mucho de miedo. Pero me parece que hay que recordarle en la política que es tributaria de la misma historia peronista, porque tenemos un gobierno peronista, que no podemos conocer de miedo. No si queremos finalmente cambiar la historia de este país. Y la única manera de cambiar la historia de este país es cambiar la historia de cada uno de los hombres y mujeres que viven en este país. No lo vamos a hacer con desigualdad. Muchas gracias. Impresionante, compañera. Bueno, qué alegría, la verdad, tenerte. Es un placer para todos nosotros haberte escuchado. Queremos ahora, antes de darle la palabra al compañero Amado, saludar al compañero Pablo Fontella, Fontevila, saludar a los concejales Lucas Modarelli, Adriana Grandoli, Marina Lesi, que es la presidenta del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora. Y bueno, ahora sí, seguimos con nuestro segundo invitado, compañero Amado, te damos la palabra y muchas gracias por participar, por dejarnos abrazarnos de otra manera en esta pandemia. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias a ustedes y muy feliz de compartir con Graciana, que es quien me puso en mi casa en este tiempo. Esperen. Junto con Alejandro Rúa. Y muy contento de estar en un panel donde hay un varón y dos mujeres. Me parece que eso es un acto de justicia también en estos tiempos que corren, que no tenemos que perder de vista, porque si no nos vamos a estar perdiendo
parte de lo más rico y más potente que hay como movimiento político y social en el siglo XXI, que es el feminismo, del cual tenemos tanto que aprender y mirar. Sobre todo en la construcción de liderazgos, en los formatos de liderazgos, en esa cuestión que muchas veces no sabes de dónde sale y aparece una ola espectacular con una potencia y un mensaje tan claro, ¿no? Así que es algo que no quería dejar de decir. Y bueno, esto, viste, te pasa, estás con una compañera, a mí, a Graciana me une todo, entonces es muy difícil. Empieza a hablar y digo, la puta, va tocando esto, ¿yo de qué voy a hablar? Me fue dejando sin tema, pero algunos matices vamos a tener, porque siempre con una pizza y una botella de vino en el medio nos peleamos un rato con Graciana. Ahora hace algunos meses que no, pero bueno, generalmente lo hacíamos. Así que yo voy a tratar de no repetir mucho las cosas que ella dijo, que jurídicamente obviamente yo no le puedo ni discutir, pero en la parte política y económica algunas cosas voy a tratar de agregar a esta exposición tan brillante que hizo. Y lo primero que quiero decirles es que Alberto Fernández no inventó el problema Vicentín, ¿no es cierto? Entonces políticamente pongamos las cosas en su lugar, porque todo este cuento que hay, que yo creo que Graciana le puso demasiado paño frío al tema de cómo hay un sector de la sociedad que quiere mostrarlo de una manera. Primero, surge en la organización criminal de Macri, con el presidente que tenía en el Banco Nación, González Fraga, un chanta y un trucho, que le dijo a la sociedad argentina que no se podían comprar teléfonos, zapatillas y televisores, pero agarró 18.000 palos y se los dio a Vicentín. Entonces yo quiero que me explique Macri y González Fraga cómo esa plata no fue a las pymes, cómo esa plata no fue a las habitantes y los habitantes de la ciudad para que se compren su departamento, cómo esa plata no fue a los comerciantes de toda la Argentina, del conurbano, de Daniela, de tu ciudad, para que lleven adelante sus tareas. Porque evidentemente la plata estaba. 18.000 millones de mangos agarraron y se lo dieron a Vicentín cuando estaba a punto de presentarse en concurso y de no pagar. Entonces yo creo que es una organización criminal. Yo creo que González Fraga, porque yo le preguntaría a las pymes y a los pymes, a las comerciantes y a los comerciantes, si el Banco Nación no les pide que hagan una carpeta así de grande para darle plata. Y un montón de tiempo. Y resulta que a Vicentín para darle 18.000 palos no hacía falta ni la carpeta ni nada. Porque estaba claro que la carpeta no le alcanzaba. Estaba claro que los avales no estaban. Estaba claro que rompían las relaciones técnicas de lo que le podía prestar el Banco Nación a una sola empresa, dándoselo a Vicentín. Entonces yo no me compro el cuento, porque el otro, viste que estos Macri, González Fraga son los que hablan del Estado bobo. Bueno, parece que el bobo era González Fraga, y yo no creo que sea bobo. Yo creo que fue un trucho. Yo creo que ya hay una investigación penal y que va a terminar como tiene que terminar, no como las nuestras. Que acá están las pruebas arriba de la mesa, se discutirán y en algún momento la justicia dirá qué pasó con esos 18.000 millones de pesos. Pero está claro que si hubiera habido otro gobierno, si hubiera estado Cristina, o bueno, o hoy Alberto, no le hubieran dado 18.000 palos a Vicentín antes de dárselos a las pymes y a la pequeña y mediana empresa y a los comerciantes y a la sociedad argentina. Entonces, primer tema, Alberto Fernández se encontró con esto, no lo inventó, se encontró con un problema grave, porque yo no voy a meterme en todo lo que dijo Graciano otra vez, pero acá hay una cuestión que no se dice nunca. Si no se hace algo, el Banco Nación, es decir, las argentinas y los argentinos, perdemos 18.000 millones de pesos, porque los que alguna vez estuvimos en el sector privado y conocemos algo de quiebras, sabemos que esto va a dos caminos posibles. Es mentira que hay soluciones superadoras. Eso es mentira de gente interesada. Esto, si sigue por este camino, o va al desguace,
con lo cual los 4.000 personas que trabajan alrededor de Vicentín pierden su trabajo, y el Banco Nación pierde 18.000 millones de pesos, y el Banco Provincia pierde un montón de plata, o va a que se lo quede un pulpo, va a que quede un sector que ya es oligopólico y concentrado, más oligopólico y más concentrado. Son las dos únicas soluciones a las que se encamina esto por el camino que el juez ha ido decidiendo con mucha picardía. Y te diría más, si se lo queda un pulpo, es una privatización encubierta, porque estaría teniendo una estructura de financiamiento que no le corresponde porque Macri y González Fraga le dieron mal esa plata. Entonces, la única forma para el Estado argentino que sea aceptable que eso vaya a parar a las manos de otro, es que ponga los 18.000 millones de pesos el primer día. Si no, también es una truchada. También es como las cosas que hacía Cavallo cuando estaba estatizando la deuda privada, pasándosela al Estado Nacional allá por los 80. Entonces, este es el encuadre, digamos, económico, político, que tiene esta situación. Ahora, se dice mucho que la sociedad se puso en contra. Yo les diría, me parece que hubo un montón de manifestaciones que estuvieron escondidas y tapadas, que no las vimos. Un montón de manifestaciones en la provincia de Santa Fe y un montón de responsabilidad en nuestro espacio en no poner gente en la calle como lo hizo el espacio de la Antipatria. Entonces, yo no creo que sea cierto que hay un gran enojo social. Yo creo que es cierto que la opinión publicada o mostrada en los medios es la que vimos. Pero toda la opinión que sería favorable a esto, por propia responsabilidad o por esa mezcla de lofer con guerra mediática, está tapada. Está tapada. Entonces, no es cierto que la opinión publicada es la opinión pública. Yo eso no creo que sea cierto. Y entonces yo le diría al gobierno que tiene que seguir avanzando por el camino que sabiamente decidió. Que no tiene que tener miedo a la opinión publicada. Miren si nosotros hubiéramos tenido miedo a la opinión publicada cuando hicimos lo de las FJP. Se decía que no nos daban los votos ni a palos en el Congreso. Y resulta que cuando se destaparon las cartas nos daban. Se decía que los 12.000 laburantes que estaban, y laburantas, que estaban en las AFJP iban a hacer grandes manifestaciones. Bueno, nosotros encontramos los mecanismos para que eso no sucediera. Que fue por primera vez hacer una reforma estructural del Estado sin tirar gente por la ventana. Porque lo que venimos escuchando de los 80 es que la reforma estructural que financia el BID, que financia el Banco Mundial, que promueve el Fondo Monetario Internacional, siempre son echando gente, y resulta que la que hizo el kirchnerismo no hacía falta, fue recontra estructural, recontra a favor de las mayorías, y no hacía falta echar a nadie, todo lo contrario. Entonces yo diría que cuando se avanza en medidas de este talante, tal cual dijo Graciana, se afectan intereses. Y acá, la otra gran pregunta, que el presidente creo que lo dijo adecuadamente, cuando habló de la soberanía alimentaria, yo le daría una vuelta de tuerca a esto. ¿Por qué hay tanta agresividad contra una medida? Porque en definitiva es dejar las cosas como están. Hoy hay 8 empresas importantes, seguiría habiendo 8, si no hay 7, si desguazan Vicentín. Entonces, ¿por qué tanta virulencia? ¿Saben por qué? Porque transparentaría muchas situaciones que hoy están opacas u ocultas. Yo creo que el gran odio y el gran ataque al gobierno del sector tiene que ver con mantenerse en la opacidad. Tiene que ver con que no sepamos a qué precio triangulan las exportaciones a países limítrofes o a otros países en los cuales se subfactura y después se exporta a precios mayores porque esos países no tienen estructuras impositivas adecuadas para defender sus poblaciones. Porque después te dicen, no, tal país tiene impuestos más bajos. Y yo pregunto, ¿tiene sistema jubilatorio?
No, mirá vos. O tal país tiene una situación donde no cobra retenciones. Yo me pregunto, ¿y cuánto cobran las tarifas? Mirá vos. Entonces, esta es una cosa tan vieja como el capitalismo, ¿no? Este tema de que fomentaron la tercerización adentro de los países, pero también fomentaron la tercerización entre países, vulnerando a los trabajadores de otros países y a las trabajadoras. Entonces, ojo con estas cuestiones que parecen tan sencillas y no lo son, ¿no? Y me preguntaría también, ¿no será que no quieren que se transparente el tratamiento que tienen como monopsonistas? Es decir, ¿cuánto le pagan a los pequeños y medianos productores de granos? ¿En qué condiciones? ¿A qué plazos? Entonces, ahí hay que buscar la explicación de por qué hay tanta virulencia en algo que no cambiaría, que esté el Estado ahí no cambiaría nada, porque sería sostener una empresa tal cual está hoy. Entonces, la virulencia tiene que ver con esto, con que no se permita transparentar una actividad que para la Argentina es central. Es central. Y esto me lleva a pensar el otro tema, ¿no? Que es el de la pandemia y la pospandemia. Porque, digamos las cosas como son, tenemos, si no el mejor, uno de los mejores gobiernos del mundo en cómo ha acometido el tema de la pandemia. Somos una coalición, tenemos visiones de distintos ritmos, de distinta profundidad, pero las cosas digámoslas como son. Porque, miren, hay gobiernos acá cerquita nuestro, en Brasil, Bolsonaro, que le importó muy poco la vida de las personas. O en Estados Unidos, o en Chile mismo, o en México, porque digamos todas las cosas como son. Ahora hay un ataque muy fuerte sobre Alberto Fernández y el gobierno para que afloje la pandemia, la cuarentena. Resulta que de golpe, estas personas que solo les interesa su lucro, le importa la vida de las argentinas y los argentinos, ¿no? No porque aparecen argumentos insólitos. Y ahora les voy a mostrar por qué son insólitos. Que no puede ser que la cuarentena va a matar más gente porque va a terminar con la actividad económica, bla, 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 bla. Está clarito que Alberto Fernández, en términos de números, Argentina le va mejor, menos peor, porque esto no le va mejor a nadie, lamentablemente, que a Brasil, que a Chile, que a Estados Unidos, que a México. Muy bien. Entonces, tomémonos el trabajo de mirar qué dicen los números del Fondo Monetario, no los números que elaboramos nosotros, respecto a la performance económica para el año 2020 en estos países. Porque si el argumento es cierto, aquellos países que no tienen cuarentena les va a ir mucho mejor económicamente. Y sería, entre comillas, la única justificación aceptable. Para mí tampoco sería aceptable, yo estoy del lado de nuestro gobierno a muerte. Porque además Alberto Fernández tomó la decisión más difícil, más valiente en este tema. Es muy jodido decirle a tu población que estás enfrentando una cuestión de una gravedad porque esto no sale bien, puede salir menos mal, pero el riesgo cero no existe. Entonces, para mí nuestro gobierno fue democrático, transparente, institucional y valiente en cómo enfrentó la cuarentena. Ahora, fíjense, el Fondo Monetario piensa que Argentina va a caer el 9,9% el PBI en este año que viene ahora. Brasil, donde está sucediendo un desastre, ¿saben cuánto piensa que va a caer? 9,1, lo mismo. Estados Unidos, la primera economía del mundo, con muchos más amortiguadores. ¿Saben cuánto va a caer? El 8%, lo mismo. México, un desastre está sucediendo. ¿Saben cuánto va a caer? 10,5%. La zona euro, 10%. Quiere decir que el gobierno argentino, lo mires por donde lo mires, tomó la actitud correcta en este tema. Y esto nos invita a pensar
en el tema de la pandemia y la pospandemia. Entonces, en esto tenemos que pensar mucho. Porque, ¿por qué quedó tapada la voz del presidente de la Sociedad Rural de Córdoba en el tema vicentino? ¿Por qué? Y yo creo que este tema de la pandemia, como todas las cuestiones en la historia, son construcciones sociales el día que se acabe. Algún día van a decir se acabó y va a haber algunos indicadores que van a estar a favor de eso y otros en contra, pero bueno, va a ser una construcción social que se acabó, como cuando empieza la Edad Moderna, o cuando se terminó la crisis que empezó en el 2008. Miren, la crisis que empezó en el 2008 no terminó. La productividad seguía, hasta la pandemia, seguía creciendo así en el mundo y los salarios seguían así y el desempleo creciendo. Entonces nos dijeron a fin del 2011 que se acabó esa crisis porque los bancos lograron limpiar sus hojas de balance, pero nada más que por eso. Entonces, ojo con el sentido común, ¿no? El sentido común generalmente es el sentido de las clases dominantes impregnando al sentido popular. Es lograr que las clases dominadas se vean con el mismo anteojo que las ven las clases dominantes. Entonces algún día nos van a decir que se acabó la pandemia. Y ese día la presión sobre el gobierno va a ser descomunal en cuestiones concretas, prácticas, y que el gobierno va a tener que atender, porque esto trae mucho daño. Entonces yo lo que pienso, dos cosas. Primero, la pospandemia ya está, ya se está jugando. Segundo, el único margen que hay para tomar medidas estructurales es hoy. El día que se acabe la pandemia no hay margen para tomar medidas estructurales, porque nos vamos a tener que ocupar, los gobiernos se van a tener que ocupar de lo más coyuntural y lo más apremiante, que además va a ser real y cierto. Hay sectores que tienen necesidades que tienen una urgencia descomunal. Entonces, yo creo que la pospandemia ya se juega. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Miren, en menos de 10 días de que comenzó la pandemia, Techín echó a 1.500 trabajadoras y trabajadores. ¿Alguien puede creer que Techín tenía un problema económico para pagar esos sueldos? Una de las 300 fortunas más grandes del mundo. En el mundo hay 200 países. Quiere decir que si estuviera la distribución igualitaria del ingreso y la riqueza entre todos los países, Roca estaría ahí. Imagínense con la desigualdad que hay, el lugar que ocupa, ¿no? La preeminencia que tiene esa fortuna en la Argentina. Fue una jugada política para empezar a marcarle la cancha al gobierno, para tratar de decir acá estamos nosotros y hacer punta en el mundo de las empresas concentradas, de tener una voz más potente que el resto de las argentinas y argentinos. Porque, convengamos un segundo, ¿no? Venimos escuchando hace décadas que el problema son las leyes laborales en la economía, ¿no? Las leyes laborales, los abusos. Cuando uno escucha ese discurso en el debate público, si se lo cree, las laburantes y los laburantes están explotando a los empresarios. Ahora resulta que cada vez hay más desigualdad. Está claro que es mentira, ¿no? El problema no son las leyes laborales. El problema de ninguna manera de la economía son las leyes laborales. O, si me permiten, sí, son las leyes laborales. Necesitamos una jornada de 4 horas y necesitamos que las trabajadoras y trabajadores participen en la ganancia de las empresas. Porque, yo digo, si las trabajadoras y los trabajadores pusieron el hombro y fueron capaces de aceptar reducciones nominales del 25% de sus salarios, porque a las empresas les va mal en esta etapa, lo lógico sería que cuando les vaya bien, obtuvieran parte de esas ganancias. Si es el mismo argumento, si no es una tomada de pelo. O sea, el argumento vale para un lado y no vale para el otro. Entonces,
Está claro que la cosa así no funciona así, las leyes laborales son un problema. Estas leyes laborales provocan que el 1% de la población se quede con el 50% de los ingresos y que el 50% de la población no tenga nada. Entonces ahí hay cosas que revisar y que ver. O recordemos cuando el gobierno insinuó que sería bueno coordinar el sistema de salud completo. Ahí el presidente no habló ni de estatizar, ni de expropiar, habló de coordinar. Le salieron con los tapones de punta y no pudieron avanzar una medida que era de toda lógica. Estaba muy bien lo que estaba diciendo el gobierno. Hay que coordinar todo el sistema de salud en una situación como esta. Ni que hablar con el tema de la deuda. Yo soy de los que creen que el problema de la deuda no es el problema central de la Argentina. Pero el gobierno lo puso primero en su agenda y hay que acompañarlo en esta postura. Y para eso puso un gran equipo a trabajar. Y un gran equipo sobre todo porque, miren, voy a decir una cosa que parece una tontería, pero no lo es. Es un equipo que tiene los intereses de un solo lado del mostrador. Podemos discutir horas técnicamente, pero los intereses de ese equipo están de un solo lado del mostrador. Y esto en la Argentina, que viene de la Argentina de Macri, es un valor republicano democrático extraordinario. Porque el mejor equipo de los últimos 50 años tenía intereses de los dos lados del mostrador. Y sobre todo en los temas financieros. Entonces, el presidente y el equipo económico hacen un gran esfuerzo aún en la pandemia para poner una oferta recontra razonable para los acreedores. Y técnicamente muy bien armada. Llevamos 1 mes y medio discutiendo esto. Le van corriendo el arco todas las semanas. ¿Alguien piensa que la pospandemia no se está jugando ahí? Algunos dicen que el Fondo Monetario nos ayuda. Yo no tengo duda que nos están usando de conejito de indias. Porque si el Fondo Monetario nos quisiera ayudar, tendría que hacer o una quita o darnos plazo. Pero no ponerse como el acreedor a decir, che, que ellos te hagan una quita. Yo creo que en el mundo va a haber 40 países que van a tener que reestructurar su deuda y el fondo está usando a la Argentina para mostrar un camino de reestructuración. Pero no nos está ayudando, de ninguna manera. Por eso, yo digo, abramos bien los ojos y apoyemos mucho al gobierno, porque en la salida de la pandemia va a venir un ataque brutal sobre todos los países para que esté la reforma laboral y la reforma previsional a escondidas. Acá se viene un esquema, porque el capitalismo no se va a morir. Lo que vamos a ver, como después de la crisis de 2008, es un nuevo ajuste. El sector del capital se maneja muy bien en las crisis. Y lo que vamos a ver es un nuevo ajuste, o el intento de un nuevo ajuste. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado a la reforma laboral por goteo y a la reforma previsional por goteo, que ya están circulando los papers por el mundo. Ya están en los despachos del Fondo Monetario, ya les van llegando a todos lados. La reforma laboral viene escondida atrás de la modernidad en el trabajo. Con el cuento de la modernidad, que sos libre, que vas a trabajar en tu casa con el teletrabajo y bla, 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 viene un mayor nivel de explotación. Y viene un intento de pérdida de derechos laborales. Y en el campo previsional también viene escondida, viene con el cuento de los 3 pilares. No, ahora los mayores salarios van a poder aportar a una cosa privada que lo van a deducir del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué van a hacer? Debilitar al Estado, achicar el sistema previsional que es para todas y todos, y traer a las AFJP escondidas, solo para los sectores más altos. Pero mire, esto se lo digo porque es así.
Prepárense para escuchar esto en los días que vienen. En el mundo, no estoy diciendo en la Argentina, en el mundo. Pero en la Argentina también. Entonces, esto es lo que se está jugando en estos días. Por eso, para mí es central el tema de los servicios públicos. Es central. ¿Por qué? Porque son el pivote de la Argentina dependiente. Lo que hizo Macri con el tema de servicios públicos, busquen el adjetivo más horrible que se les ocurra y pónganlo. Porque para ayudar a 4 o 5 amigos de él, y quizá él mismo escondido atrás de alguno de esos amigos, quizás él mismo escondido atrás de alguno de esos, destruyó la Argentina. Nosotros estamos acostumbrados a ver este tema desde la óptica de las familias, de que mientras los salarios se mantenían quietitos en términos reales o cayendo, las tarifas crecieron a lo bestia. Las de la luz, la del gas, también las de los peajes. Y está muy bien que veamos esto. Pero también hay algo que está oculto y que es tan grave como esto, que es que para que esos 4 o 5 amigos de Macri se llenaran los bolsillos, destruyó al sistema productivo argentino. En la Argentina con estas tarifas no se puede producir nada. No se puede congelar pescado en Mar del Plata, no se pueden hacer autopartes, no se puede procesar alimentos. Destruyó al sistema productivo. Ni Arcor pudo ganar plata en la Argentina. Porque convirtió a las empresas privatizadas de servicios públicos en extractoras de valor de nuestro país. Entonces, destruyó la vida de las familias, Macri y su equipo, y destruyó el entramado productivo argentino. Entonces, si no se hace algo muy estructural y muy de fondo con el sistema de servicios públicos, Argentina no tiene salida. Ni del lado de la demanda, ni del lado de la oferta. Y esto es lo que se juega también en la pospandemia. Por eso le van tratando de acotar el margen de maniobra político, discursivo al gobierno. Y yo creo que esto es lo que está en juego durante esta etapa. Por eso yo creo que nosotros tenemos políticamente 2 obligaciones extraordinarias. La primera es ser los responsables de que no se rompa de ninguna manera la coalición de gobierno y que este gobierno sea de muy bueno para arriba. Y al mismo tiempo no obturar el debate interno. Esto podríamos decir una especie de que no se rompa, pero que tampoco se doble. No tenemos opción que se rompa o que se doble. La Argentina no tiene opción, porque todas nosotros y nosotros sabemos lo que ha sido para Argentina cuando el campo nacional y popular entró en contradicciones secundarias, terciarias y las que le siguen. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables en esto. Todos los que integran la coalición, todas las que integran la coalición. La respuesta cuando uno habla no puede ser es con todos, porque cuando te dicen es con todos, la respuesta esa quiere decir con vos no. Entonces a nosotros no nos puede obturar la dialéctica, este hermoso andamiaje político que le ha permitido a la Argentina salir de la organización criminal que la gobernó durante los años anteriores. Y digo organización criminal pensando en el tema de la justicia, entre comillas, y del espionaje, que hemos sido víctimas. Mi abogada, que me antecedió en la palabra, sabe muy bien que nosotros no tuvimos derecho a defensa porque nos escuchaban las conversaciones adentro de los penales. Sabe muy bien que al presidente del tribunal que me condenó y me metió preso el mismo día, cosa que no hacen con otras condenas de la misma cantidad de años, Macri le pagó poniéndolo por decreto en la Cámara Federal Penal. Le pagó. Cosa que venía saliendo en los diarios todos los días.
sabe perfectamente que esos que hablaban de república y de institucionalidad modificaron la Constitución de hecho porque crearon una nueva institución que se llamaba la Mesa Judicial. Miren, yo no soy abogado, pero en la Constitución nunca oí hablar de la Mesa Judicial, ni en el Ejecutivo, ni en el Poder Judicial. Sin embargo, Macri tenía armada, y no, nosotros no necesitamos espiar porque son tan impunes que lo hablaban con sus periodistas amigos y salía en los diarios de grandes tiradas, que fulano manejaba al juez tal y Perengano operaba con el fiscal tal y que iban a sacar tal o cual sentencia en tal o cual día o iban a detener a tal o cual persona tal o cual día. Eso se llama Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Germán Garabano, Arribas, Magdalani y siguen las firmas. Eso existe, existió y además está arriba de la mesa. Porque, por supuesto que Macri es un perverso y Macri tiene un extraño gusto por espiar en su familia, a sus contendientes en el mundo de la recolección de residuos era famoso, que espiaban para conocer las estrategias de los otros oferentes. Por supuesto a las vecinas y vecinos de la ciudad de Buenos Aires. No se iba a privar de esa perversión cuando fue presidente de la Nación. Pero la verdad es banalizar el tema, quedarnos en la perversión de Macri. Acá el problema es institucional. Es que Macri comandó una organización criminal para escuchar, para espiar, para apretar, que tenía que ver con la política, pero también metió presa gente para robarle la empresa. A los de C5N, a Cristóbal López, a Fabián de Sousa, los metieron presos para robarles las empresas. Y ya hay una causa con esto. Lo mismo con Ferreira, lo mismo con Lázaro Báez. Entonces no es solo la política, también se quisieron robar las empresas de la República Argentina. Y esto es parte de lo que está en juego. Por eso cuando el presidente habla de las cloacas de la democracia, de los sótanos de la democracia, eso también es parte de la pospandemia. Eso también es parte de la pospandemia. Miren, con este sistema de administración de leyes, que de ninguna manera es un sistema de justicia, que tenemos en la Argentina, por supuesto que no es todo, pero es gran parte, no puede funcionar el país. Porque la democracia está apretada, porque el voto popular está apretado, porque las empresarias y los empresarios están apretados. En el pabellón donde yo estaba, además de los que estaban presos en forma permanente, entraban y salían otros empresarios como si fuera una calecita, y usaron esa expresión de que se estaban por acabar las sortijas. Entonces, esto también es parte de lo que se juega de acá hacia adelante. Así que lo vimos también en Vicentín. Cómo un juez se puede pasar por encima toda la normativa, en definitiva, para joder al Estado, es decir, para joder a los 40 millones de argentinos. Como lo vimos en su momento con el tema de la ley de medios audiovisuales, que ahí Graciana trabajaba con Gabriel en esa época. Y yo me voy a permitir, Daniela, agradecerte. Yo nunca mando al frente a los que nos venían a ver, porque creo que es un tema de cada uno, pero del distrito de ustedes, tanto Daniela como Gabriel, que me vino a la cabeza por el tema de la ley de medios y lo que nos hicieron ahí, de Gabriel Mariotto, fueron dos personas de las que siempre estuvieron presentes, en el 6-1 y en el 6-31. Así que son de esas cosas que uno no se va a olvidar de por vida. De por vida. Y para terminar, decirles simplemente que nosotros tenemos que hacer todo esto con fuerza, con militancia y con mucha alegría. Nosotros no tenemos derecho a enojarnos y no tenemos derecho a caernos, mucho menos a doblarnos.
nosotros tenemos que seguir luchando por nuestras ideas, y repito, con mucha alegría. No importa lo que nos hagan, no nos van a sacar de eje, porque cuando te enojas, la cabeza se equivoca, y cuando estás triste, el corazón le faltan ganas. Así que simplemente compartir esto, que nosotros y nosotras ya ganamos, porque de 40, de 35 años para abajo, la gran mayoría piensa como nosotras y nosotros. Entonces, si ustedes siguen sosteniendo las organizaciones que llevan adelante, en especial mi mayor respeto a la Cámpora y en ella a todo el resto de las organizaciones que se han sostenido estos 4 años, si entendemos la articulación con las representantes y los representantes de los trabajadores, que la tenemos que fortalecer, si somos capaces de entender que nos tenemos que mantener, aún en la adversidad, contentos y fuertes, serán 2 años, 4 años, 8 años, las transformaciones de la Argentina ya están en camino. Si ustedes siguen y nosotros no nos quebramos y no nos doblamos, ahí nos veremos. Este aplauso es de más de 700 compañeros y compañeras que estamos acá emocionados, escuchándolos a ustedes con todo el respeto, profunda admiración y muchísimo cariño, que me parece que eso también es parte de lo que ustedes marcaron, ¿no? Digamos, el amor como bandera, entendiendo que elegimos transitar nuestro día a día por fuera del pequeño mundo y en vínculo con el otro, con la otra, como bien decía Graciana, y entendiendo que solo así nos vamos a salvar como pueblo, ¿no? Real estoy muy emocionada y sé que los compañeros y las compañeras también, hay algunas preguntas que quizás les vamos a pasar porque nos gusta poder charlar con ustedes. Amado, todavía tengo los alfajores, viste que nos dejaron pasar esa vez. Los debes. De la última. Pero bueno, nada, gracias de corazón, de profundo agradecimiento y con mucho amor de todos y todas nosotras todo este tiempo, y decirte, Amado, que yo también te lo dije un par de veces, nosotros y nosotras no vamos a aflojar ni aunque vengan degollando, eso nos lo dijo la jefa hace mucho tiempo, y esa es nuestra línea, así que ahí andaremos, compañeros, compañeras, gracias de verdad. Quiero también agradecer también a la compañera Laura Berardo, que es otra subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que está acá también presente, además de los concejales y las concejales del distrito, la presidenta del consejo, y un montón de compañeros y compañeras que jerarquizan siempre nuestros espacios, pero porque nada más vamos y molestamos, ¿viste? Entonces damos discusiones, entonces jerarquizamos todo. Esa es nuestra mirada de la jerarquía, nuestra verdad relativa, como decía Néstor. Así que gracias, de verdad. Creo que ahí no sé si Fabio o Evi tenían algunas de las preguntas de los compañeros y las compañeras. Sí, yo tengo. Daniela, ¿cómo te va? Juan. Yo voy a repetir que, Daniela, te quiero un montón, y en vos a todas las compañeras y compañeros que nos vinieron a visitar, y a los que se acordaron y no les dio o no pudieron, un abrazo enorme, enorme, enorme. Acá tengo, qué grande, Amado, un gusto. Saludo a todos y a todas, y por supuesto en especial a Amado y a Graciana, tan claro siempre conceptualmente. Y paso directamente, acá estuvimos juntando algunas preguntas que se hicieron, y hubo que elegir porque eran muchas. Yo paso a sintetizar 2, o a leer 2 juntas, que más o menos se pueden sintetizar así. Dice: tan claro siempre, Amado, necesitamos el impuesto a las grandes fortunas ya. ¿Qué opinás? Reforma tributaria distributiva. El Estado Nacional y Popular para la pospandemia. ¿Qué ejes para la reforma tributaria debería analizar? Bueno, elegimos entre otras estas, que nos pareció que podían dar para, quizás de excusa para hablar de alguna otra cosa más que les interesara, que hubiese quedado en el tintero.
No, bueno, acá otra vez, ¿no? Haberlo visto a Máximo, que junto con Carlos Heller se cargó en la espalda un tema de esa importancia conceptual, porque a mí, sinceramente, cuando Cristina habla de las medidas que tienen que ser económica, política y simbólicamente importante, bueno, me parece que ese es el trípode de la política. Y me parece que esta medida que está proponiéndose tiene ese valor, sobre todo en lo simbólico y en lo político, para hacer la punta de lanza en una gran reforma tributaria. Una gran reforma tributaria que tenga más sobreimpuesto a las ganancias y sobreimpuesto a los bienes y menos impuesto al consumo. Porque nosotros no necesitamos, acá hay que tener mucho cuidado cómo se contrabandean algunos conceptos, ¿no? Nosotros necesitamos que no baje la masa tributaria. Por ejemplo, cuando se hizo la ley esta de el IVA a los alimentos, nosotros advertíamos que era un error, porque ahí los precios no bajaron, lo que hiciste fue aumentar las ganancias de los grandes concentrados. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contrabandeo intelectual y el contrabandeo ideológico adentro de las medidas, cosa que a Macri le cabe justo, ¿no? Pero te repito, me parece que ahí hay una clave para los tiempos que vienen, que a nosotros nos quedó pendiente el tema de la reforma tributaria. Entonces, me parece que es un eje extraordinario de acá en adelante. Bien, ahí quizás no sé si Graciana quería comentar algo, si no sigo con la segunda pregunta. Al final quiero comentar. Bien, bien. Seguimos entonces. El compañero Juan Ferreira pregunta, ¿qué herramientas de mayor control y participación estatal en el comercio exterior vislumbran? Antes de darles la palabra para que respondan, queremos dejar también un saludo para el compañero Coco de la TUPAC, que está presente acá en la charla, les deja un saludo y también nosotros agradecemos que esté presente. Ahora sí, les dejo lista la pregunta. ¿Querés decir algo o digo yo? Vos sos el que sabe comercio exterior. Pero yo, Graciana, vos lo que digas, yo te voy a acompañar. Sí, bueno, pero yo suelo hablar de lo que sé, no de lo que no sé. Sí. No, bueno, a mí me parece que lo de Vicentín tenía el agregado que era un mecanismo moderno de poder hacer de testigo de un montón de situaciones, ¿no? Sobre todo de precios y cantidades. Hoy estaba circulando un mapita que tiene los puertos sobre el río, de los distintos puertos privados que hay. Y la verdad que te deja helado, ¿no? Porque cuando uno piensa que allá por 1820 la historia mundial o varios conflictos bélicos globales se sucedieron por la libre navegación de los ríos, o sea, cuando las potencias imperiales pretendían que los ríos fueran como los mares, a mí me deja helado ver este mapa. Uno recuerda los tratados desiguales de China, ¿no? Bueno, lo que fue acá el 20 de noviembre, que bueno, curiosamente nos encontró con Estados Unidos peleando el mismo lado por sus ríos y por ser parte del nuevo mundo, pero claro, es como que le han dado una vuelta de tuerca y lo han hecho gratis. Vos sabés que cuando uno va a Shanghái, a China le obligaron, le hicieron la guerra del opio, o sea, es todo parecido con el presente, me exime de comentarios, ¿no? Le introdujeron el opio, le hicieron la guerra del opio y después le tomaron con las fuerzas militares para combatir el tema del opio. Impagable. Pero vos ves en Shanghái, digamos, lo que sería la costa al norte o al noreste, al sudoeste es toda la parte moderna, de la China moderna. Y del otro lado han dejado toda la parte colonial, donde está el barrio alemán, el barrio británico, porque tenían la administración del comercio chino a través del usufructo de los puertos.
Bueno, hoy yo veía ese mapa y te quedás anonadado, ¿no? Porque la bandera belga, todo el río. Banderas norteamericanas, francesas, suizas, en esos puertos. La verdad, me parece muy importante avanzar en este tema. Repito, a principios del siglo XIX, los conflictos bélicos tenían que ver con esto, incluso en Argentina, donde tuvimos la vuelta obligada, ¿no? Bueno, acá algunos compañeros nos siguen acercando preguntas. Para Graciana nos dice, en el caso del juez que mencionás, que no se expidió respecto de la inconstitucionalidad planteada, teniendo en cuenta que él estaría obligado a ejercer el control de constitucional, ¿podría plantearse algo en ese sentido para lograr apartarlo del caso y pedir la nulidad de la resolución? Y la junto con otra, Graciana, que para resumirla básicamente, algunos compañeros y compañeras están preguntando acerca de cuáles crees vos que deberían ser los ejes de una futura reforma judicial. Mira, respecto al juez, yo no soy competente para ver, yo creo que se extralimitó y entiendo que los puntos que yo he planteado han sido planteados en la apelación, con lo cual me parece que no necesitas perseguir al juez para que la resolución sea nula. Eso es como una cosa que hemos aprendido del macrismo que está mal, que para que algo sea nulo hay que perseguir a quien la dictó. No, los jueces son seres humanos, inclusive se pueden equivocar. Yo no lo conozco al juez, digo, a los jueces que conocés vos decís se equivocó, no se equivocó, pero los que no conocés, yo no puedo opinar. Lo que sí puedo opinar, porque sí la conozco, es la resolución. La leo y digo que está mal y por eso desde el principio dije hay que apelarla, ya ha sido apelada. Después habrá que ver que resuelve la Cámara de Apelaciones, pero me parece que en esto tenemos que dejar de pensar como pensaba el macrismo, chicos. Los jueces también se equivocan. No toda equivocación hace pasible al juez de una sanción disciplinaria. Porque si no, entonces no sabemos si hacen justicia o se están cuidando el culo. Yo quiero jueces que puedan actuar libremente. Sí, y que si se tienen que equivocar, pero mientras que no haya un interés del error, digo, hay errores donde claramente hay un interés, vos lo ves. Digo, Bonadío no se equivocaba. Bonadío hacía cosas contrarias a la ley porque tenía la voluntad de hacerlo. Yo no lo conozco al juez, entonces no puedo decir si lo hizo equivocadamente, si hay otro interés, porque no conozco nada de ese juez. Lo que digo es que la resolución estaba mal, y por eso dije que había que apelarla, y entiendo que efectivamente fue apelada. ¿Sobre qué hay que hacer con una reforma judicial? Hay cientos de cosas para hacer, pero lo primero que hay que hacer es darle racionalidad a un sistema judicial que ha demostrado no ser efectivo para hacer lo único que tiene que hacer. Digo, el Poder Judicial no tiene que hacer política, el Poder Judicial no tiene que hacer prensa, lo único que tiene que hacer es impartir justicia, lo único, es lo único que hace mal. Y para eso hay que darle transparencia, hay que pensar cómo va a funcionar el órgano que elige a los jueces, que los selecciona, mejor dicho, y que tiene la posibilidad de removerlos, que es el Consejo de la Magistratura, porque lo que hemos visto en estos 4 años ha sido deplorable, es decir, como el Consejo de la Magistratura, en lugar de llevar adelante los concursos, mandaba jueces a dedo, como si fuera una empresa de mudanza de jueces. Eso no puede pasar más. Y en lugar de usar las facultades disciplinarias para los casos escandalosos de jueces que actuaban mal, las usaba para limpiar, por ejemplo, la Cámara Federal de todos los jueces que Macri no quería. Bueno, eso no puede pasar más, y para eso hay que pensar un sistema inteligente y razonable de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Yo además creo que no podemos seguir con un fuero con el nivel de impacto en la política de Comodoro Pi solamente, por lo cual claramente creo que hay que generar más jueces con esa competencia federal. Algunos dicen que hay que unificar con otro fuero, no sé, pero no puedes tener 12 tipos que sean los dueños de toda la política argentina, porque no funciona así. Miren, el poder es centrípeto, tiende a concentrarse, y la ley es centrífuga, tiende
es el efecto centrífugo para que ese poder no se concentre. Entonces lo que hay que hacer es un lavarropa del poder concentrado en Comodoro Pi y generar más fueros, o sea, más juzgados, con la misma competencia. El camino, hay cientos de caminos, yo por supuesto tengo algunos que me gustan más que otros, pero cualquier cosa que diluya el peso específico de Comodoro Pi es importante. Otra cosa que me parece re importante para modificar es, hay un viejo truco de abogados que, según el abogado y según el interés que está defendiendo, va al fuero contencioso, va al fuero civil y comercial. No puede funcionar más. Esa suerte de forum shopping hecha casi universalmente en nuestro país no puede funcionar más, y a mí me preocupa en particular esto porque hay fueros, digo, por algo a civil y comercial le decimos el fuero Clarín y Rural, y por algo el fuero contencioso tiene el nombre y apellido de quien se supone su propietario. Eso no puede volver a pasar. Necesitamos reformar esos fueros para que funcionen bien. Y lo otro, ¿qué otra cosa es importante? Hay que poner un sistema efectivo de control de los jueces, que no sea al final solo con la denuncia, sino que sea permanente. Digo, un juez no puede tener un expediente del medio de 5 años. Es decir, plazos razonables para que resuelvan, un sistema articulado. Y lo otro que a mí me parece muy importante, porque realmente me lo parece, es, miren, en diciembre del año pasado salió un fallo que a mí me provocó algún tipo de escalofrío. Era el fallo de 2 chicas de Misiones acusadas de un homicidio. La Corte absuelve a las chicas. Lo que la Corte también hace es liberarla, porque pese a que no había sentencia firme, esas chicas habían pasado una 11 años y otra 14 años presa. No podemos tener un poder judicial que permita que alguien sin sentencia firme esté preso 11 o 14 años. No se puede. Entonces hay que empezar a ver cómo se tramitan los expedientes y cómo se tramitan también los expedientes en el Tribunal Superior de nuestro país, que es la Corte Suprema. Porque no puede ser, eso no puede pasar. ¿Cómo le devolvemos a esas chicas los 14 años presas para terminar? Eso no puede pasar. A mí me pasó algo espantoso. Yo presenté en su momento un pedido de excarcelación por Héctor Timerman para que pudiera viajar a Estados Unidos. La Corte no me contestó, finalmente terminé sacando la excarcelación en primera instancia. ¿Saben cuándo me contestó la Corte? En noviembre del año pasado. Héctor Timerman ya llevaba 1 año muerto. Eso no puede pasar en el Poder Judicial, eso no es justicia. Entonces, claramente hay que poner plazos razonables, que si no los van a cumplir, expliquen por qué no los cumplen. Digo, que pongan los deditos y que digan, bueno, esta instrucción no la vamos a terminar porque no logro, pero no puede ser. A mí eso me parece sumamente importante. Yo creo que es necesario volver a ver cómo van a ser los procesos. En eso me parece muy importante que se elija un nuevo procurador, el candidato de Rafecas. Yo a Rafecas, debo serle justa, le tengo una gran confianza, porque fue casi el único juez que en medio de la calamidad que fue el Poder Judicial Penal macrista, respetaba los derechos y garantías. Pero hay que pensar el acusatorio, porque no es menor esto. Incluso con el sistema horrible que hemos tenido, había algún nivel de independencia mínimo, y entonces hubo casos como los de Ramos Padilla y la causa de Alessio. Con un sistema, imagínense que un sistema acusatorio, toda la acción hubiese estado en manos de fiscales como Stornelli, Polichita, es decir, fiscales que realmente no cumplieron la ley. Entonces me parece que a mí me gusta el acusatorio porque creo que es necesario patear el sistema en el buen sentido, cambiarlo, porque este sistema no funciona bien. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo se va a implementar y hacerlo con la salvaguarda de los controles necesarios. Me parece que con eso ya es un montón, o sea, estoy diciendo cosas que no sé si ya me alcanza la vida para verlas, pero creo que con eso tendríamos un país más cerca del Estado de Derecho. Y algo que es muy importante es, hay cosas que no pueden volver a pasar. Vos no te podés inventar una doctrina para poner en prisión a un sector específico de la sociedad. Se llame como se llame. Eso tampoco puede volver a pasar. Y yo creo que ahí es un reproche que yo le hago aún hoy a la Corte Suprema,
que permitió la existencia de esta doctrina, pese a que muchas personas pasaron mucho tiempo en prisión. Y después cosas como las que vimos estos días, digo, no se pueden tener fianzas absurdas, no se puede vulnerar el derecho a producir prueba, porque en el juicio se supone que el acusado puede defenderse, pero si no puedes producir prueba no puedes defenderte. Entonces, eso es importante. Yo creo que son cosas importantes para pensar en una futura reforma judicial. Bueno, Graciana, gracias. Antes de darle la palabra a Daniela, a vos, Graciana, al compañero Amado, para que nos den un cierre, primero pedir disculpas a un montón de compañeras y compañeras, y esto les compromete a tener que volver a repetirlo. Nos están diciendo por ahí, gracias por la transmisión. Esto tendría que ser más seguido para fortalecernos como militantes y tener más conocimiento sobre estos temas. Lo de ustedes es impresionante. Y esto lo dicen desde Chipoleti, lo dicen desde Concordia, lo dicen desde Corrientes, desde Río Negro, desde Córdoba, desde Santa Cruz, Claypole, Gleu, Avellaneda, porque Lomas de Zamora tiene esto, sépanlo, compañeros. Nosotros somos así, con chiquitas no nos andamos. Así que, nuevamente, gracias. Perdona a los compañeros que no les pudimos hacer las preguntas y esperamos el cierre de ustedes. Bueno. Yo para Amado, antes que nada, los amamos a los dos, les agradecemos todo, son nuestros héroes y heroínas, son para nosotros referencia, faro, la verdad que no nos alcanzan las palabras para agradecerles la entrega que durante toda su vida y su militancia hicieron para con todo el pueblo argentino. Desde mi humilde lugar, yo a ustedes, a Cristina, a Néstor y a todos ustedes que fueron parte de su equipo, les debemos la dignidad. Aprovecho que está mi mamá acá presente, Amado, que te ama, vos también, Graciana es medio fan, mi mamá, así que ahí mamá, saludalos, te mandan un saludo especial, mis abuelos también, yo les dije que era una groupie, así que perdón. Así que les mando un beso gigante, les mandamos un beso gigante, los abrazamos, los queremos, nuestra casa del Ateneo, en nuestra república es para ustedes, los esperamos siempre, los necesitamos, y real, Amado, no nos vamos a dar por vencidos ni vencidas, y te esperamos en Lomas de Zamora y vamos a festejar cuando vengas a nuestro distrito de Lomas de Zamora. Gracias, compañeros, y el cierre es todo de ustedes. No, muchísimas gracias. Mirá, yo salí mucho con Graciana, hemos estado mucho tiempo, pero no sabía que sabía de física. Con esto de la centrífuga y la centrípeta me dejó anonadado. Yo siempre algo más. Porque siempre es de libros, la charla. Extraordinario. No, yo repetir lo que le decía antes, mira, de la reflexión para mí tal vez más importante que me llevo es que tengamos en claro que política podemos hacer de cualquier lado, hasta de la cárcel. Entonces, amo a las compañeras y compañeros que tienen la vocación de ocupar un lugar, de representar, la fortaleza espiritual de hacerlo todo. Pero cuando no tenemos, hay que empujar igual, porque las cosas no están bien cuando estoy yo y mal cuando no estoy yo. Esto es muy importante que lo entendamos. Las cosas pueden estar muy bien cuando yo estoy al costado. Entonces, esa es una reflexión. Y la otra que quería compartir es que lo único importante en la vida es pertenecer a algo. Yo me acuerdo que en los 80 escuchábamos a Margaret Thatcher cuando le preguntaron qué pensaba de la sociedad, decir que, ¿qué es eso de la sociedad? La sociedad no existe, ¿alguien puede tocar a la sociedad? No, existen los individuos, y yo pienso justamente lo contrario, que lo único que existe es las relaciones entre individuos, y que lo único importante son esos lazos y esas relaciones, y que la política es un lugar para que esos lazos sean fuertes, fecundos, profundos, tanto como la familia. Así que cuidémoslo muchísimo, porque es nuestro... Pertenecer a eso es hermoso. En circunstancias tan dolorosas como estar privado de la libertad, pertenecer a eso es hermoso. Así que nosotras y nosotros, las lágrimas que tenemos son para la emoción y para la alegría. No le vamos a regalar ninguna otra. Yo, antes, más allá de agradecer, yo sé que tu mamá, yo alguna vez la he leído, creo que en Twitter, a tu mamá, Dani.
o vos me has comentado, así que mandale un abrazo enorme a tu vieja. Me parece, yo cuando cerré les estaba hablando de que tenemos que enseñarle a la política a no tener miedo. Porque nosotros vamos a estar ahí como militantes para bancar las cosas que nos expliquen y que nos parezcan razonables. La política no es un cheque en blanco, pero sí es un pacto de lealtad cuando te explican. Esto, lo de no un cheque en blanco, lo decía Néstor, pero sí quiero señalar que también tenemos que perder el miedo. Yo estoy muy preocupada porque veo que la pandemia ha generado algo que realmente me preocupa y que nos afecta mucho, yo me hago la joven, afecta mucho a la gente joven, que es la violencia policial. Yo no quiero dejar de mencionar que así como hemos peleado por la aparición de Luciano Arruga, así como hemos peleado por la aparición de Santiago Maldonado, hoy hay chicos jóvenes que suponemos desaparecieron y son víctimas de la violencia policial. Con esto no quiero culpar a nadie, solo hay que señalar, cuando veamos un tema de abuso, no dejemos de denunciarlo, porque saben que todas esas familias que buscan a sus hijos tienen derecho a buscar a sus hijos, y nosotros tenemos la obligación cívica de ayudarlos a encontrar. Nada más. Ahora que la escuchaba Graciana, quiero decir una cosa más, nada más, que está implícita en todo lo que dijo Graciana, creo, en lo que dije yo, pero no quiero dejar de decirlo. En la Argentina hay presas y presos políticos, que no son presas y presos políticos de Alberto Fernández, son presas y presos políticos del Lofer. Y yo creo que el sistema que los metió no lo va a solucionar solo. Esto requiere una solución política, porque la primera perseguida política de la República Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y es muy grave. Gracias, compañeros. Fabio, ¿querés cerrar en nombre de todo el Ateneo? Habilitale, cabe el audio a Fabio. Ahí está. Nada, simplemente eso no podía ser de otra manera, nuestros compañeros marcándonos que seguimos teniendo siempre las mismas convicciones, que siempre vamos a gritar aparición con vida, que siempre vamos a gritar libertad a nuestros presos y a nuestras presas políticas, porque somos fieles a algo, que es al modelo de una patria, al modelo de una sociedad. Como dijo recién Graciana, somos leales cuando nos explican y entendemos que estamos en la senda correcta. Y escucharlos, escucharla Graciana, escucharte a vos, Amado, siempre nos nutre, siempre nos renueva las convicciones y siempre nos hacen pensar que hay que ir por esto de profundizar esta democracia, por radicalizar esta democracia, y desde el Ateneo Néstor Kirchner, todas las organizaciones políticas que estamos ahí, las grandes y las pequeñas, tenemos la convicción de no bajar nunca los brazos. Gracias, y yo creo que hay que habilitar los micrófonos de todo el mundo para darles un aplauso a estos compañeros, porque realmente siempre nos nutren. Gracias, Daniela, gracias a todas y todos. Gracias, Graciana, te quiero. Bien, y quiero que acabe esta cuarentena para ir a darte un abrazo. Gracias de corazón. Gracias, compañero. Gracias, Daniela, gracias. Gracias, Graciana. Gracias, Amado. Gracias, Graciana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pero a mí no me ha editado. Gracias, compañero. Genial. Bueno. Te pregunto, primero la desapareció. Impresionante, pero además la cantidad de compañeros que lo siguieron por el Facebook.